4. Conclusiones y recomendaciones de investigación. Lineamientos de diseño arquitectónicos finales. Lineamientos de diseño arquitectónico. Un lineamiento de diseño arquitectónico proviene del análisis de casos arquitectónicos. En el análisis de casos arquitectónicos elaboramos y validamos lineamientos de diseño arquitectónicos preliminares, de acuerdo a cada categoría de estudio y de acuerdo a cada caso muestra estudiado y analizado. Entonces, este trabajo de análisis de los casos arquitectónicos muestreados nos permiten como arquitectos validar el cumplimiento, la aplicación y de qué manera se está usando ciertos lineamientos preliminares, motivo por el cual hemos ido en búsqueda de los casos para verificar y validarlos. Entonces, un lineamiento de diseño arquitectónico se va a dividir de acuerdo a la categoría de estudio. Por ejemplo, de acuerdo a la categoría de función arquitectónica, debemos nosotros elaborar 4 lineamientos de diseño arquitectónico más importantes de todos los que hayamos encontrado en el análisis de casos. Deben apreciarse básicamente en planta y además deben hablar de la función arquitectónica, deben hablar de tipo de espacio, de circulaciones, de zonificaciones y de todos los comportamientos que garantizan la función arquitectónica. Mientras que en la categoría de forma arquitectónica los lineamientos deben ser 4 de los más importantes de todos los que hayamos encontrado en los distintos casos que se han analizado. Deben poder apreciarse necesariamente en 3D y son los que van a garantizar la composición volumétrica de la idea rectora. Por lo tanto, deben hablar necesariamente y exclusivamente de composición formal, de volumetría, de tipo de volumen, de geometría usada en el volumen. Mientras que los lineamientos de diseño arquitectónico que provienen de la categoría de estudio del sistema estructural, debemos elaborar 4 los más importantes. Deben apreciarse en un 3D o en detalles arquitectónicos. Deben hablar básicamente de luces a cubrir, proporción de los elementos estructurales, equilibrio estructural, equilibrio constructivo. Mientras que los lineamientos del entorno o lugar debemos elaborar 4 los más importantes, deben apreciarse también en un 3D y deben hablar básicamente del posicionamiento y emplazamiento. Los lineamientos de diseño arquitectónico, un lineamiento debe cumplir la siguiente regla de redacción. Primero se redacta el verbo o acción en color azul, seguido del objeto característica a observar de color rojo, luego se le agrega el adjetivo o elemento de comparación en color verde, para finalmente colocarle la repercusión sobre el objeto arquitectónico o el objetivo arquitectónico de color morado. Un lineamiento de diseño arquitectónico final, ya hemos dicho que proviene de un lineamiento de diseño preliminar, que ha sido validado en la etapa de análisis de casos arquitectónicos. Hasta la parte verde corresponde a un lineamiento de diseño preliminar. A este solo hay que agregarle la parte morada y lo convertimos en un lineamiento de diseño arquitectónico final. Siempre se usa un verbo, hay que tener cuidado con los verbos, de esto ya se ha hablado en la etapa de lineamientos preliminares. Aplicación es el verbo, va en azul. D es un conector que va en negro, un conector lógico. Cubiertas verdes recorribles es el objeto o característica a observar, va en rojo. Con pendiente normativa, este es el adjetivo o elemento de comparación, va en verde. Y luego viene la repercusión sobre el espacio arquitectónico para generar espacios abiertos paisajísticos recorribles que integren el objeto arquitectónico con el entorno natural y a la vez para lograr acondicionamiento térmico al interior de los espacios. Todo esto va en morado. Conforme podemos ver, entonces, un lineamiento de diseño arquitectónico final no es una palabra, es un párrafo, es un conjunto de pensamientos que tienen un cuerpo de redacción que cumplir, no solo en complejidad y en profundidad, sino también con colores. Tener cuidado con los verbos, hay verbos que no refieren a arquitectura o no implican actuar arquitectónico. El rojo siempre tiene que ser más de 2 palabras, nunca un rojo es solo 2 palabras, siempre más de 2. El rojo tiene que ser específico, concreto, lo más directo posible y lo más específico posible. Y además el rojo siempre tiene que redactarse de acuerdo a la categoría que se está estudiando. Si este es un lineamiento que pertenece a la categoría de función arquitectónica, el rojo tiene que hablar de función.
El rojo tendría que hablar de recorridos, tendría que hablar de circulaciones, de zonificación, de tipo de espacio. Entonces, son elementos o características que definen el comportamiento de la función arquitectónica. Entonces, el rojo tendría que hablar de eso. Si el rojo es de forma, pues es evidente que tiene que necesariamente hablar de tipo de volumen y de geometría del volumen. Mientras que si es sistema estructural también tendría que hablar necesariamente de comportamiento de la estructura. Igual, en entorno lugar debería hablar de volumetría, de posicionamiento, de emplazamiento del volumen. Mientras que el verde es la manera de cómo el rojo debe estar aplicado en el espacio arquitectónico. Ya hemos dicho que el verde no necesariamente es en dónde se va a aplicar el rojo, sino de qué manera. Y si se puede complementar el verde después de decir de qué manera, podemos complementarlo en dónde estará aplicado. Y hemos dicho que nunca el verde empieza con el conector para. El conector para siempre se reserva para iniciar, valga la redundancia, para iniciar el morado, que es la repercusión sobre el espacio arquitectónico. La repercusión sobre el espacio arquitectónico tiene que ser también muy profunda y compleja y además tiene que ser muy precisa sobre qué cosas le va a generar el lineamiento al espacio arquitectónico. Hay que tratar de evitar en el morado de colocar cosas subjetivas o cosas que a través de la arquitectura no se pueden comprobar.